Bueno, nada, vamos a continuar aquí. Como les decía, es importante que ustedes identifiquen qué son esas cositas, esas inclusiones dentro de los eritrocitos. Vimos que dentro de la médula, nada más nos interesa eso. Los iron granules y vimos los Howell-Yari body, que vimos que era nuclear remnant. Es importante, Howell-Yari y nuclear remnant. Bien, y ocurre en esto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le van a preguntar yo a esto? Le voy a enseñar un entendido periférico. ¿En qué patología se presenta eso en esto? Bien. ¿Por qué esplenia? Bueno, porque esos remanentes de núcleo, ¿se acuerdan los Howell Bali que lo vimos aquí? Con los byte cells. ¿Dónde está? Míralo aquí. Básicamente, si hubieran macrófagos, si el vaso sirviera, los macrófagos le quitan ese pedazo, esa inclusión. Bien. Pero, por eso podemos ver en esplenia esas cosas ahí. Y pues esplenia, ¿verdad? Cualquier patología, pero sickle cell disease. Tienen que entender lo siguiente, con el sickle cell disease, los pacientes con 20 y pico de años, se supone que no le funciona muy bien el vaso ya, porque han hecho múltiples infartos ahí. No se confundan con el vasophilic stippling, que es igual, ¿verdad? Sideroblástico, todo eso. Pero fíjense que esto es basophilic ribosomal precipitate y es extendido periférico, para que no se confundan con los iron granules que se ven básicamente parecidos porque son inclusiones que se ven azules en la periferia. También se encuentra, claro, en sideroblastic anemia, sí, ok, está bien, pero no solamente en esa, sino en talasemia, que la vamos a ver ahorita más adelante que es eso. Pero son precipitados de ribosoma, basophilic stippling, precipitados de ribosoma. Es importante eso, que aprendan qué cositas, cada cosa y con qué enfermedad se relaciona, por la forma en que se lo van a preguntar. Pappenheimer body, sideroblastic anemia, pero ya tenemos mucha con sideroblastic anemia, con el basophilic stippling y el iron granule suficiente. Hey, Hayes body ya lo vimos allí, el glucosa cifosfato de hidrogenasa deficiente. Ya explicamos la que si solamente hace glucólisis tiene una de las dos primeras enzimas dañadas, bueno, pues. Y el Hayes body contiene hemoglobina. Está chulo eso porque H, Hayes, body, byte cells de ahí arriba. Entonces, bien. Los Hayes body son eso. Y cuando viene y pasan por el vaso, si la persona tiene vaso, que lo va a tener porque no es falsemia, no tiene un accidente, entonces le dan una mordida ahí, básicamente, estamos haciendo la analogía. Los macrófagos le quitan esa parte de ahí, eso es los byte cells. Entonces, las anemias. La anemia es un tema también importante que lo van a preguntar en todos los bancos. Y vamos a tomar como referencia el tamaño de los eritrocitos para clasificarla. Bien, vamos a tomar como referencia. Recuerden que estos valores son meramente para el examen. Eso es lo que usted va a tener, que le va a dar la pestañita de la aplicación de preguntas y le va a dar esos valores, pero ustedes se van a dar cuenta, no sé, los que trabajan en hospitales, los que están en hospitales, que esos rangos no son necesariamente así. O sea, que una gente que tenga 75, no necesaria, o 78, o sea, va a variar también del laboratorio, pero para su examen esto todo lo es referencia. De 100 a 80 es el tamaño normal. Si está por arriba de 100 tan grandes y están por debajo de 80 tan chiquitos. Esos números son los que vamos a utilizar para clasificarlo, porque de que te den el resultado del hemograma del paciente o que te digan específicamente, mira, el volumen corpuscular medio es de tanto, ya tú sabes, simplemente con ese número, por qué área que tú te vas aquí, para hacer el diagnóstico. El diagnóstico aquí debe ser un diagnóstico racional basado en este diagrama de flujo. Primero, ¿de qué tamaño son? ¿Grandes, chiquitos o normales? Ok, vamos a comenzar con los chiquitos primero. En los chiquitos, entonces, están las anemias que se llaman anemia microcítica. Bien, dentro de las anemias microcíticas también vamos a tener un conjunto de patologías que se subclasifican. Si el problema es en la síntesis de la globina o si el problema es en la síntesis del grupo hemo que forma la hemoglobina. Aparte de eso, también las podemos englobar dentro de la microcítica, la esferocitosis hereditaria, que es una célula pequeñita también. Pero que tú tengas esferocitosis no necesariamente quiere decir que tú tengas anemia microcítica, o sea, que tenga anemia, puede tener simplemente pequeña
y tener un número bien. Bien, o sea, hagan ese diferencial. Pero si tiene anemia y es microcítica, bueno, la podemos incluir ahí. Entonces, aquí tenemos esas 4 patologías. Vamos a ir desglosándolas una a una, después nos devolvemos, aplicamos esta y así en cada una vamos a aprender otro estudio que me va a permitir diferenciarla dentro de esa. Por ejemplo, las dos grandes subclasificaciones de la microcítica es si hay deficiencia de hierro o no. Por lo tanto, una de las cosas que me va a ayudar a mí a hacer ese diferencial son los estudios del metabolismo del hierro, que vamos a ver cuáles son. Si están normales, bueno, pues no tiene que ver con el hierro. Si están alterados, tiene que ver con el hierro. Y atendiendo cómo se alteren eso, al patrón de si se sube una enzima, si se sube una proteína u otra, eso nos va a permitir hacer diferencial entre cada una de esas patologías, claro, desde el punto de vista serológico, porque a eso le tenemos que agregar clínica, tenemos que agregarle otros estudios y eso. Pero vamos a comenzar con la iron deficiency. Antes de eso, hay algo que se llama esto. Ustedes no van a utilizar este cálculo, si quieren no se lo aprendan, pero es para tú saber si, por ejemplo, tú tienes una respuesta normal en anemia, como compensación, ¿verdad?, a la pérdida de sangre. No lo van a usar eso, si quieren no se lo aprendan. No le van a poner que calcular y que si la médula está... Pero llévense el concepto, que debe haber una cantidad específica de reticulocitos para reponer la sangre que se pierde. Si hay más, podemos pensar en un síndrome mieloproliferativo, o sea, si en periferia vemos muchos blastos, muchas células inmaduras, ¿no? O si hay poco, podemos pensar en una aplasia medular, una fibrosis medular, un infiltrado medular de un cáncer, cualquier cosa. O sea, la médula no está funcionando bien. Ese es el principio. Normalmente anda como por un 7% la cantidad normal que debe de cosas reponerse. Pero, como le dije, ese enfoque posiblemente no lo dé. Pero si ya lo den, más o menos usted tiene una idea. Entonces, aquí tenemos estas patologías. Tenemos por la deficiencia de hierro, como le dije, enfermedad crónica, eso incluye cualquier enfermedad inflamatoria, autoinmune, tumoral, infecciosa, hemocromatosis, que cuando estemos viendo las enfermedades de depósito sistémico vamos a ver eso ahí, pero básicamente que hay una alteración a nivel gastrointestinal en los receptores y sensores del hierro y se absorbe más hierro de lo que se necesita. Nosotros consumimos mucho hierro, pero absorbemos muy poco. Eso es así. Bien, pero ocurre una mutación en uno de esos receptores y se absorbe mucho de hierro y ese hierro se deposita en los tejidos. La patología la vemos más adelante. Embarazo y uso de anticonceptivos orales. Entonces, es importante la comprensión de estos estudios del hierro. Bien, porque me va a permitir a mí hacer el diferencial entre patologías simplemente con ver esto. Entonces, lo primero es entender qué es cada una de esas cosas. Bien, serum iron, ¿qué es eso? La cantidad de hierro que hay, básicamente. La transferrina es cómo se transporta. La ferritina es cómo se almacena. Y esto es una relación entre la transferrina y la ferritina. Una lo transporta, uno se almacena. Entonces hay que entender la relación. Si lo están transportando, ¿por qué no está almacenado? Si está almacenado, entonces no lo están transportando. Entonces, aunque hay patologías que está todo dañado, tanto el transporte así como el almacén. Y ahí vamos para las patologías que son la deficiencia de hierro. ¿Cómo voy a tener la deficiencia del hierro? El hierro total va a estar bajito. La ferritina va a estar muy bajita porque hay poco, no está almacenado. Y el poco que hay va a estar siendo transportado a los tejidos para utilizarse. Este ratio va a estar bajísimo. Bien. Porque si ustedes se fijan, el total está bajito. Enfermedades crónicas, el hierro está bajito total, ¿verdad? El transporte está total, pero el hierro almacenado se encuentra elevado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eso es básicamente un mecanismo de protección contra los procesos inflamatorios, infecciosos y tumorales, porque los tejidos para desarrollarse, así como nosotros utilizamos el hierro para muchas funciones, también las bacterias aprovechan eso,
También los síndromes neoplásicos, que básicamente son células, van a necesitar lo mismo para funcionar, van a necesitar oxígeno, van a necesitar todo eso. Pero también el hierro se utiliza para otras cosas, desde el punto de vista estructural. El punto es que de una forma del cuerpo, básicamente limitar el desarrollo de esos procesos es almacenando el hierro. Entonces, fíjense que esta es una de las patologías que solamente tiene aumentado el de almacenar la enfermedad crónica. Esta parte es importante porque muchas veces las personas tienen anemia microcítica, ¿verdad? Y uno, pero mira, el hierro va a estar alterado. En todas estas, el hierro está alterado porque todas están forman del punto de vista del espectro de anemia microcítica, hipocrómica, porque fíjense que tiene hipocromía porque el hierro está bajito, serum iron y serum iron eta, pero el diferencial entre una y la otra es importante. Y por el siguiente escenario, ya nosotros hemos hablado que desde el punto de vista cuando vemos a un paciente con una anemia, principalmente una anemia microcítica, hipocrómica, que me está hablando de enfermedad por deficiencia de hierro. ¿De qué forma el hombre pierde hierro? El hombre nada más pierde hierro de dos formas. O en un sangrado crónico como del tracto gastrointestinal, ahí tenemos que pensar en cáncer, es lo más común. Las mujeres pierden hierro todos los meses. Una mujer ante los 51, 52 años, posiblemente la razón de su anemia sea la menstruación. Pero si tiene más de 50 y pico de años, hay que pensar igual en cáncer de colon, cáncer de útero, todos los cánceres que pueden sangrar. Entonces, es importante esto porque si la persona no tiene sangrado, o sea, le buscamos endoscopía, ¿qué es lo que está pasando? Hay que revisar si tiene algún tipo de otra enfermedad crónica, principalmente enfermedades inflamatorias que muchas veces no dan clínica necesariamente, como la artritis, como enfermedades desmielinizantes, como infecciones crónicas también. Entonces esa parte es importante. La hemocromatosis, como le dije, aquí un depósito aumentado, tanto del total como del de depósito, pero como está lleno todo, ¿verdad? El transporte no está funcionando. Las mujeres, entonces, por el uso de OCP, tienen esto aumentado y tienen esto disminuido. Fíjense que esta es la única condición, aparte de aquella de iron deficiency, que se encuentra esto aumentado. Entonces, más adelante vamos a hacer preguntas y vamos a ver cómo eso se integra. No esperen a hacerla conmigo, ustedes pueden comenzar a hacerla, pero ustedes van a comenzar a ver que le van a dar esos valores. Apréndanselo, cuál está alta, cuál está bajita y qué significa cada uno de esos 4 valores. Bien, una vez que pasamos de las anemias que tienen que ver ahí con estos estudios del hierro, vamos luego las talasemia. Pero fíjense aquí, el resumen, iron deficiency, como le dije, chronic bleeding, GI loss, pero malnutrición, mala absorción. Estas partes son importantes porque malnutrición siempre vamos a pensar en un paciente que venga de fuera de los Estados Unidos, que lo cogieron una misión por ahí, lo trajeron para acá porque el país está en guerra, okay, pero también están los pacientes que tienen síndrome de mala absorción gastrointestinal, como lo que nosotros vimos. ¿En qué parte del intestino se absorbe el hierro? A ver si recuerdan. ¿Recuerdan la analogía o mnemotecnia que había en First Aid que Iron Fist Bro? A ver si recuerdan. Si no recuerdan, dicen no recuerda y listo, y se lo explico. Pero si recuerdan, es importante. Yo no recuerdo. Iron Fist Bro, el que ellos utilizan, yo me gusta esa. Iron Fist, puño, Bro de B12, pero Fist de B12 y folato. Duodeno, yeyuno, ilium. Duodeno, la I de iron. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, ¿recuerdan cuando hablábamos de la paciente con cirugía de bypass gástrico? O sea, tú te vuelas el duodeno y parte del intestino. Eso no se va a absorber ahí. También los pacientes que tengan alguna patología a nivel del duodeno. Vimos que no son tantas, ¿verdad? Quizá una ulcerita o quizá una compresión por un tumor de la cabeza del páncreas. Pero entonces hay que integrar eso que sabemos de allá atrás con lo que estamos viendo ahora. Bien, gastrectomía, ¿verdad? Eso es lo mismo. Pregnancy, por aumento de la demanda. Ya vimos esto, cómo es, ¿verdad?
Este otro valor que se llama Red Blood Cell Distribution Wide, o sea, qué tan uniforme es la forma. Si todos somos más o menos el mismo tamaño o si hay diferencia de tamaño. Entonces, ese. Microcitosis y hipocromasia. Es importante, como ustedes vean los slides de la página de Utah, un extendido periférico de una gente sin anemia y una con anemia, principalmente si es microcítico hipocrómico, ustedes van a ver lo que se refiere con el central palo. Es evidente. Bien. ¿Recuerdan el plumer bilsorcino que lo vimos en gastrointestinal? Que teníamos allá la parte la vimos esofagial webs y disfagia. Y también ahí preguntamos, ¿cuál es la otra patología que pueda eh, como membranas a nivel gastrointestinal? Y mencionamos la pseudocolitis membranosa. Pero esto lo vimos de ese punto y quizá ya yo le dije, bueno, cuando estemos viendo las anemias, vamos a ver qué te puede dar un iron deficiency anemia. Bien. Entonces, vamos con las talasemias ahora. Hay dos, porque vimos que tenemos dos tipos de moléculas que forman la hemoglobina adulta, que es la alfa y la beta, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber que nosotros tenemos diferente cantidad para cada uno del punto de vista genético. Fíjense aquí que hay 4 genes que me codifican la cadena alfa y 2 que me codifican la beta. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, podemos estudiar eso desde el punto de vista estadístico. Hay un 25%, ¿verdad? De que si se afecta a uno, la patología sea severa, solamente con que se afecte a uno. Pero este tiene la posibilidad nada más de afectarse o el 50% o entero. O sea que la patología aquí van a ser más severa porque afecta una mayor cantidad de gen que dependen de unas moléculas más pequeñas, de una molécula en menor número. Entonces, alfa, globin, gene deletion, o sea, es la elección del gen de la alfa globina, donde se encuentra el cromosoma 16. ¿Qué va a hacer eso? Lógico, disminuir la síntesis. Puede entonces presentarse de 4 diferentes formas. En realidad 3, porque a 4 no llega, ustedes van a ver a qué nos referimos con eso. Lo normal es que esté así. Bien, a veces hay aumento de los eritrocitos en el conteo. Bien, o sea que tú puedes tenerlo chiquito pero aumentado. En contraste con la iron deficiency anemia, que tú vas a tener los eritrocitos también disminuido en cantidad. Porque aquí el problema no es una deficiencia de hierro, el problema es la síntesis de otra cosa. Tú no necesariamente tienes que tenerlo disminuido también en número. Afecta más a esa gente de allá. Y tiene los target cells, el peripheral smear, que lo vimos allí. Muy característico porque no hay más target cells, míralo ahí. O sea, ¿cómo le explico? O sea, de células así, de que célula que parece como una diana. Bueno, de un corpúsculo celular, ¿verdad? Pues recuerden que no solamente talasemia, sino patologías hepáticas y patología de el vaso. Los dos órganos que hacen función inmunológica, o sea, que hay macrófago y eso son esos dos, ¿verdad? El macrófago, la célula de Kupffer, creo yo que se llamaba, lo del hígado. Entonces, si nada más hay un solo gen, se llama así, mínima. No hay anemia, nada. Nada más un carrier. Ya nosotros estamos viendo el tipo de herencia que tiene esto, ¿verdad? Todo autosómica recesivo, básicamente. Talasemia menor, ya hay 2. Más o menos, un poquito de anemia, anemia hipocrómica. Esta es la que mayormente vamos a ver. Bien, puede hacerse así o puede hacerse así, si Strang, si se lo preguntan, quizá, pero no creo tanto. Aquí entonces cuando van 3, aquí se llama hemoglobina H. ¿Qué pasa? Como no va a haber mucho de la globina alfa, se van a pegar globina beta y van a formar estructura de 4 beta.
Esto va a tener igual que aquella, ¿verdad? Lo mismo, moderada, pero puede llegar a severa. Esa es la diferencia. 2, moderada, severa, es como leve, moderada y severa. Ahí llega la 3 y la cuarta incompatible con la vida. Hidrofetal, incompatible con la vida. Esta es otra cosa de hidrofetal, otra causa. Nosotros vimos las causas hepáticas. Este tipo de hemoglobina, aquí no hay alfa, solamente hay gamma. Se llama eso hemoglobina de Barth. Y ahora vamos con la beta, que nomás son 2. Bien. Eh, yo no entendí eso. Daniel, ¿cómo preguntan eso? ¿Cómo preguntan? O te lo pueden presentar con la clínica, te pueden decir la herencia, por ejemplo, con decirte la herencia, mira, la mamá tiene la enfermedad, el papá no la tiene, ¿qué clínica puede desarrollar este paciente? Tú haces tu cuadrado de Punnett y te pueden preguntar, hay un 25% que desarrolle anemia severa, un 50% que desarrolla anemia eh, leve o moderada y un 25% que no desarrolla anemia. Esa es una forma. También otra es dándote el tipo de anemia que tienen, preguntándote cuál puede ser la talasemia. Pero básicamente es eso. Si ustedes la califican en leve, moderada y severa, saben que mínima una, saben que leve es la menor, que esa es la que la mayoría de los pacientes esta que tienen. Bien. No, ok, eso no te... Otra cosa es que esta anemia, como dice ahí, severa. El concepto de anemia severa implica una respuesta fisiológica de tratar de reponer esa sangre que no sirve, ¿verdad? Que no funciona. Y para eso entonces se reactivan huesos que normalmente no hacían hematopoiesis. Bien, eso es importante porque eso da una presentación clínica y también unos hallazgos radiográficos donde, por ejemplo, huesos planos como lo del cráneo se ven con aumento en su densidad, que parece como si fuera, si quieren, búsquenlo. Helmet, no sé cómo describirlo eso, pero a lo mejor hay una imagen por aquí más adelante. Mm. Pero eso, que habla de hemólisis, de hematopoiesis extramedular. Este tipo de paciente también puede presentar esto, principalmente los que van a tener la talasemia menor, pero más lo que es la severa. Eh, También te puedo preguntar, mira, tiene 3 gen, ¿qué hemoglobina? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál hemoglobina de esta va a estar aumentada? Bueno, la que no tenga que ver con la A va a estar aumentada porque la A que está deficiente. Básicamente entender eso. Y te dicen, ah, mira, tiene hemoglobina de Val, ¿cuál es la complicación de hidrofetal compatible con la vida? Pero vamos a hacer un par de preguntitas de eso, porque esto siempre sale. La beta, lo mismo. Si le preguntan la fisiopatología, lo pueden preguntar. Es un promotor. Como ustedes estaban viendo la vaina bioquímica, la síntesis de genes y eso, vieron ahí que eran los promotores. Cromosoma 11 cambia. Recuerden que aprendan la patología asociada con cada uno de los cromosomas. Nada más son, ¿cuántos que son? 23. Bueno, y ya se sabe el síndrome de Down. Y esta ahora. Y von hiperlindado, que era el 3. Y así se lo aprenden todo. Aumentando este tipo de gente. Bien. Talasemia menor, intermedia y mayor. Lo de la intermedia es todos se lo inventaron ahí como para que no saben cuál clasificar. Pero básicamente así mismo. Leve, anemia variable y severa. Bien, importante esto. La microcítica ya lo sabemos, pero vamos a tener un aumento en la electroforesis de hemoglobina A2. Recuerden que la hemoglobina A2 no tiene cadena beta. Por eso va a haber mucho. Este variable, como ellos dicen, puede tener o no. Eso como hay un in-between. Apréndanse esta de aquí. Que esta es la severa, la que va a tener los targocel, la que va a tener anisopoilopilopitosis. O sea, eso es alteración del tamaño. Y es los tipos de pacientes que van a hacer hemocromatosis. Porque este tipo de paciente entonces, como vive haciendo anemia severa, se le vive poniendo sangre.
y hacen hemocromatosis. O sea, no es solamente la fisiopatología por la alteración del receptor que le dije a nivel gastrointestinal, sino también por aumento de esto. Esta es una de las patologías. O sea, le pueden preguntar eso también. Este paciente, pues, o mira, este paciente tiene hemocromatosis, tiene antecedentes de talasemia. ¿Cuál es la razón de su hemocromatosis? Mira, transfusiones múltiples. Ok. Mira, vamos a ver si aquí está la imagen. Ay, pero no sale. Pues yo lo menciono aquí. Esto, Crewcut, buscan eso, así mismo en Google y ustedes van a ver a qué se refiere. Una imagen muy característica. Entonces, las personas que tienen patologías que afectan con la creación de los glóbulos rojos, ya sea desde el punto de vista estructural, una proteína de membrana como la eferocitosis, la eritrocitosis, la misma falsemia, ya sea desde el punto de vista de la síntesis de la hemoglobina, la globina, el grupo hemo, estamos viendo la globina ahora, el parvovirus, B19 que lo vieron en micro, puede inducir crisis aplástica en toda esa gente, incluyendo esto también. Esta gente van a tener aumento de hemoglobina A2, ya lo dijimos, adulta 2, y aumento de hemoglobina fetal, la que van a tener disminuida, recuerden, la hemoglobina A1 o la normal. Pero recuerden que así mismo como, no sé en qué otra anemia fue que lo vimos, o en cuál fue, no recuerdo. Pero cuando los niños hasta los 6 meses tienen hemoglobina fetal, por eso no van a hacer clínica. Después que esa hemoglobina cae, después de los 6 meses. Entonces, que como ellos no necesitan hacer class switching, para o sea, de hemoglobina, para poder que esa que ellos tienen no esté tan pegada al oxígeno, porque necesitamos ahora liberarla de los tejidos. Y usted sabe que la hemoglobina fetal tiene mucha afinidad. Bueno, ahí es que sale. Esta otra integración con gastrointestinal. Ustedes recuerdan cuando vimos los gallstones, o sea, la piedra de la vesícula, que vimos que está la pigmentada, la no pigmentada, la pigmentada corresponden a hemólisis. O sea que con yo una gente que tenga piedra en la vesícula, si no son piedras pigmentadas, tengo que pensar en una hemólisis. Si me dice que no es pigmentada, seguro tiene que ver con metabolismo de los lípidos, hígado y esas vainas. Hay una patología donde la gente tiene tanta suerte que la tiene las dos juntas, sickle cell talasemia. Y esta es eso mismo. Tiene las dos vainas. Entonces, otras patologías que pueden alterar el metabolismo de el grupo de la hemoglobina, ¿verdad? Son las que afectan la síntesis del grupo M. Y aquí vamos a ver principalmente estas dos. Pero la intoxicación por plomo. Hay un cuadrito aquí más adelante que lo explico un poquito más chulo. Me gusta más porque tiene como un esquema. Bueno, este que está aquí, exacto, muy bien. Ya vamos a llegar ahí. Pero lo vamos a explicar con más detalle en ese esquemito porque, bien. Pero lo importante es esto, los escenarios donde la persona se pueden intoxicar con plomo, principalmente este. Entonces, casa vieja. Pero ok, esa gente no, por ejemplo, este escenario, cuando ellos le quieren decir casa vieja, muchas veces te van a decir projects de un lugar o algo así. Son edificios que da el gobierno. Pero no es solamente tú vivir ahí, sino hubo un fuego ahí, hubo una gente, un bombero, se intoxicó. No solamente uno se intoxica por monóxido de carbono en un fuego, también por plomo. Y vamos a ver la diferencia de esas intoxicaciones. Los niños que comen pintura, pero eso también lo quitaron. Estas son cosas como un poquito más de historia. Esto normalmente no pasa mucho. Pero también hay intoxicación por plomo, por agua. Ustedes saben que ya la gente bebe agua a la llave por alto nivel de plomo. También hay ciertos pescados que tienen un alto nivel de plomo, por ejemplo, y que una gente dice que es rica, que nada más come pescado, puede tener riesgo de eso. O también el trabajo de adultos si trabajan bregando con plomo, ¿verdad? Entonces, ahora mismo no vamos a ver la enzima allá abajo, como le dije, pero ferrogalatasa y ala de hidratasa. Vamos a ver qué tiene que ver eso. Pero básicamente son enzimas que tienen que ver con la síntesis de la protoporfirina. Bien, que va a tener que ver con la síntesis del grupo hemo.
El punto es que si eso no ocurre, ¿verdad? No se van a poder diferenciar desde el punto de vista de blastos con sus componentes intracelulares como una, ¿verdad? Como una célula, como lo son hasta que se diferencian eritrocitos con corpúsculo celular. Entonces, no lo va a poder hacer, no va a poder expulsar esos remanentes de el ARN y eso va a ser el basofil stippling que vimos ahí arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener en la intoxicación por plomo? Aparte de, ¿verdad?, una anemia microcítica. Vamos a tener lead lines en las encías o Burton line en los huesos. Mira la Burton line aquí. Lead line en los dientes lo pueden buscar en Google ahí. Básicamente eso. Es algo muy característico de eso. Pero fíjense esas líneas así que tiene esa radiografía. Encefalopatía y eritrocytopathy, lo vimos, vamos a ver cómo estamos viendo la intoxicación por plomo, como una enfermedad más adelante allí. Porque vamos a ver una anemia microcítica con encefalopatía. Entonces, pensáis. Dolor abdominal, encefalopatía, anemia microcítica. Eso es la intoxicación por plomo. Y la encefalopatía da déficit neurológico, que es mano y pie caído. Es como si fuera un síntoma de neurona motora inferior. Importante aprenderse esto, con qué se trata, porque le van a poner mucho escenario a Sintoxicol que le ponemos. Tienen que aprenderse, son como 10 antídotos. Ya aquí tenemos uno, creo que vimos lo del opioide que era naloxona, creo que vimos el de la acetaminofén que era N-acetilcisteína, creo que vimos, no recuerdo cuál más vimos. Le decía sideroblástica anemia, ¿verdad? Aquí vamos a ver también que una de las enzimas que tienen que ver con la síntesis del grupo hemo, que vamos a ver, como le dije, esto con más detalle en este esquema que está aquí. Pero va a tener sentido esa enzima cuando lleguemos allá. Pero hay que pasar por aquí primero. Se puede ser adquirida, ¿verdad? Por los síndromes mielodiplásicos, porque si tú tienes muchas células que se están destruyendo, recuerden que de manera fisiológica el hierro se recicla. Entonces, si tú estás creando muchas células por un síndrome mielodiplásico, tú puedes tener una acumulación excesiva de hierro en tu sangre. Ahí le agregamos entonces a la anemia sideroblástica otra etiología. También puede ser causada por el alcohol, pero también puede ser lead poison, como lo vimos, y deficiencia de vitamina B6, deficiencia de cobre, y estas drogas, isoniazida y linezolid. ¿Para qué se utiliza la isoniazida? Porque esa es la parte importante, porque no le van a decir, mira, tiene esta enfermedad el paciente, o utiliza este fármaco. No, yo te voy a decir, tiene esta enfermedad, tú debes saber cómo, básicamente, para qué eso. Pero la isoniazida se utiliza para tuberculosis y el linezolid es un antibiótico. Básicamente son dos antibióticos, si lo vemos así, ¿verdad? La finding ya vimos allí con el cuadrito. Ring sideroblastic también lo vimos. Pero recuerden que son bone marrow, no en la periferia llamado el basophilia stippling, en los red blood cells. Puede estar normal. Tratamiento, cofactor B6. Por eso usted va a ver que la deficiencia de B6, ¿se acuerdan de bioquímica la causa? Muchas veces se le da ahí porque a veces hay que estimular la enzima, porque yo puedo tener una deficiencia total o parcial. Entonces, si es parcial, tú puedes estimularlo dando el cofactor, que es la vitamina B6. Exacto, que es lo que ellos dicen aquí. Diablo, pero se fueron lejísimos para enseñar esa imagen. Dios mío, mira el Central Park. Qué mala organización tiene esta vaina. Tiene que ir 3 páginas para allá. Miren, a eso se refiere con el Central Park. Se ve muchísimo más grande. Sí. Esto también es otro hallazgo clásico, el blancamiento de las mucosas.
Puede ser que uno sospeche, pero no es de que patológico. Ahora saltamos, ¿verdad? De aquí a las que son grandes. Pero antes recapitular, para entender las anemias microcíticas hay que entender los estudios del hierro. Ya ustedes lo vieron, ahora nada más hacer preguntas. La van a poner mal al principio, eso es normal. Si la ponen todita buena, perfecto, pero haciendo preguntas para que vean cómo ellos lo ponen, cómo usted lo debe interpretar. Pero básicamente, si usted domina los estudios del hierro y entiende un poquito la clínica de lo que va a presentar el paciente, que mientras más severa, hay más genes dañados o más cúmulo de algún metabolito intracelular, como por ejemplo el caso de la anemia sideroblástica. Eso. Vamos ahora con las que son grandes. Aquí la vamos a clasificar, ¿verdad? Atendiendo si es deficiencia de folato, de B12 o si tiene orótica aciduria, que vamos a ver qué es. Pero también vamos a ver anemia que no son megaloblásticas. Megaloblástica se refiere a que las células cuando se dividen normalmente van cambiando de ser más grande a más pequeña. Los eritrocitos comienzan siendo células, las se van dividiendo, llegan a ser corpúsculos, pero su tamaño es más pequeño que una célula primitiva y ese principio aplica a la mayoría de las células. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque los eritrocitos pueden estar grandes y no ser blastos, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante eso. ¿Cómo yo sé que es un blasto una célula? Bueno, en la mayoría de las células yo puedo ver la relación núcleo-citoplasma y todo eso, pero en los eritrocitos un poquito difícil porque no tienen esa cosa para tomar referencia, pero nos podemos fijar en el central pallor que lo va a tener un poquito menor. Bien, y aparte de eso van a ser grandes y vamos a tener también otras células que nos van a indicar, como por ejemplo, qué sé yo, un neutrófilo o polimorfo nucleado. Puede ocurrir por todas estas cosas. Bien, deficiencia de B12, de folato, puede. Medicamento que bloquea la síntesis de la purina y la pirimidina, como la hidroxiuria, fenitoína, pero ese ya es por un efecto adverso, no que tiene que ver con eso. Recuerden cómo estábamos viendo los antiepilépticos. El metotrexato, sí, porque el metotrexato eso es lo que hace, ¿verdad? Y las drogas sulfa también. Macrocitosis, hipersegmente neutrofil y glositis. Vimos Plummer-Vinson síndrome que tenía glositis, ¿verdad? Pero la anemia era microcítica. Este tiene glositis y son grandes, megaloblásticas. Glositis, recuerde que el lengua inflamada. Vimos otra patología que tiene glositis también, Kawasaki. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo diferencio una de las otras? Bueno, folato, vitamina B12. Vitamina B12 va a tener síntomas neurológicos y va a tener el ácido metilmalónico normal. Esto corresponde a una vía metabólica cuando ustedes estaban estudiando las vitaminas. Se pueden devolver a per se y revisar esto, que eso está allá. Pero entiendan que son esas dos cosas, lo que me va a hacer la diferencia. Búsquense el metabolismo de la homocisteína, que ahí habla de la relación de la B12 y el folato y la enzima que ayudan. También ustedes saben que se utiliza como cofactor para la síntesis de tetrahidrofolato. Pero la diferencia entre una y otra, desde el punto de vista eh, serológico, es la cantidad de ácido metilmalónico y que no hay sintomatología neurológica. Bien. Causa, folato, malnutrición. Bien. Alcoholismo crónico, mala absorción, drogas, como esa que evitan el metabolismo del folato y la causan depresión medular, y aumento en esto. Esto es importante porque la principal déficit ocurre en las mujeres cuando está embarazada, porque el folato no tiene una vida media tanto como la vitamina B12. Esta explicación de la vida media también es importante porque ustedes van a encontrar unos novedosos por ahí, gente que son de que full vegan, que no toman suplementos, le van a salir en preguntas. Ay, que yo tengo miedo de desarrollar una anemia. ¿Qué suplemento yo debería tomar? Entonces, ¿cuál es? Bueno, principalmente el folato, porque
el que tiene los almacenes. Algunos hablan como que son como 2 o 3 meses nada más. Sin embargo, la B12 creo que puede durar hasta un año. La vitamina B12, recuerda la anemia perniciosa, es autoinmune contra el factor intrínseco, que la iba a proteger cuando uno se la come. Síndrome de mala absorción, claro. Iron First Bro B12, principalmente si afecta el colon terminal. El volato es si de que el colon terminal, el ilion terminal, de la vitamina B12. Creo que ya solo lo hemos hablado un par de veces. Crohn, ustedes saben. Insuficiencia pancreática, gastrectomía, no te lo comes, es lo mismo que el otro de arriba, ¿verdad? Y esta infección. Bien, entonces, anemia perniciosa, infección por esta vaina. Y enfermedad inflamatoria de ilion terminal. Pero después es lo mismo que la de folato, básicamente, en las razones. Ahora, la presentación clínica, recuerden, va a tener el ácido metilmalónico elevado, a diferencia de aquel que va a estar bajito, y sí va a tener síntomas neurológicos. Porque ustedes saben que la vitamina B12 también se utiliza en la síntesis de ácido graso que forman las vainas de mielina. Espinocerebellar tract, lateral córtico espinal, dorsal column. Pero eso me afecta a todo. ¿Recuerdan? Una patología en neuro que vimos, que tenía déficit neurológico que afectaban dorsal column, que era la combinada, por deficiencia de esta. O estábamos viendo las patologías ya neurológicas. La que afecta la columna dorsal y también afecta el córtico espinal. O sea, esa gente va a tener problemas con la propiocepción, con la vibración, pero también va a tener problemas motores. Esto no creo que le vayan a preguntar porque con eso ya tú tienes forma. No es con eso históricamente, o sea, eso no lo van a preguntar. Aquí, de la forma en que se lo van a decir, con el ácido metilmalónico o con los síntomas neurológicos o no. Los síntomas neurológicos ya lo vimos aquí, ¿verdad? Tabes dorsalis, básicamente propiocepción, vibración, va a tener problemas de equilibrio, porque tiene esas dos cosas dañadas y también problemas motores. Eso es lo que se refiere con déficit neurológico. Mira aquí, lo mismo, el folato se acaba más rápido, la B12 dura más. Esto es una enfermedad un chingo rara que se la pueden preguntar, pero bueno. Uradil monofosfato, ustedes saben que eso tiene que ver uridina, ¿verdad? La síntesis de la pirimidina, no lo puede convertir y el ácido erótico se acumula. Como una deficiencia enzimática, básicamente. La mayoría son autosómicas recesivas, el niño que no crece, problema del desarrollo y anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un niño con una anemia megaloblástica, todos los niños con anemia van a tener problemas de desarrollo, pero este específicamente no responde a los suplementos y no va a tener hiperamonemia, que esa es la diferencia de esta otra deficiencia enzimática, de la ornitin transvalcamilasa deficiency, que ahí sí vamos a tener orótica así, hiperamonemia. Estas cosas quizás usted no las recuerden bien, pero son vainas de bioquímica. Pero de la patología súper rara que son así a veces. Pero ahí está. Es otra causa de anemia macrocítica que no es hipocrómica necesariamente. Vamos a tener orótica aciduria, te está diciendo lo que es, ¿verdad? En orina. Se le da la enzima que le falta. O se le utiliza otra cosa para que haga bypass. Eso es el mismo principio de toda la enfermedad con déficit enzimático. Aquí es cuando no hay ningún problema en la síntesis, ¿verdad? No, esta forma parte de la que sí son, disculpen, de la que sí son megaloblásticas. Estas son las no megaloblásticas, donde el problema no es allá en la creación, sino en las proteínas, básicamente, que forman la estructura de los eritrocitos, porque ya dijimos que, ¿verdad? Todas las patologías que tienen que tienen involucro hepático, falla hepática, eso, los eritrocitos pueden tener alteraciones en su estructura y una de esas que van a ser un poquito grandes. Mira, aquí chronic alcohol overuse, ustedes saben que hay una hepatitis que se llama hepatitis alcohólica y liver disease, lo mismo, patología en el hígado, te va a causar las no megaloblásticas, pero que son macrocitosis.
Aquí vamos a ver esto, macrocitosis, hipercemento neutrófilo, pero no es exclusivo de eso. Simplemente entiendan que la enfermedad del hígado causa alteración en el tamaño de los eritrocitos. Este es uno de esos síndromes raros que va a tener aparte una anemia macrocítica no megaloblástica, ¿verdad? Pero aparte de eso, va a tener una presentación clínica de que van a ser muchacho normal y en el primer año va a ser una anemia, ya que el problema es un defecto en los progenitores eritroides. Esto va a ser diferencial con otro tipo de anemia, que es la anemia de Fanconi, que es lo mismo, ¿verdad? Que esta, pero la anemia de Fanconi causa pancitopenia, o sea que no solamente va a afectar los eritrocitos, sino también los neutrófilos, los basófilos, la plaqueta, todo el mundo hace. El diferencial entre Diamond-Fack y Fanconi anemia. Hay otra vaina que es el síndrome de Fanconi, lo vamos a ver renal, pero la anemia de Fanconi es básicamente una anemia plástica que ocurre dentro de los primeros años de vida y que incluye entonces la línea eritroide y mieloide, no solamente los eritrocitos. ¿Qué vamos a tener aquí? Aumento en la fetal, porque claro, no puede hacer, se queda con la que trajo. Problema del desarrollo, todos los niños con anemia tienen problemas de desarrollo. Problemas craniofaciales, porque vamos a tener hemólisis, hemólisis de nuevo siempre, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener hematopoiesis extramedular. Y van a tener esta vaina aquí. Extremity malformation, triphalangeal thumbs, o sea, sus pulgares y los míos tienen 2 falanges. Esa gente van a tener 3. No hay ninguna otra enfermedad que tenga 3 falanges, que yo sepa. Entonces, este es anemia macrocítica, no megaloblástica. Lo de blasto hay que poner un extendido periférico o contarlo, pero el hemograma no lo trae. El hemograma nada más te dice son grandes o chiquitos. Y entonces ahora aquí pasamos a la del medio, que son las más comunes toditas, que son la anemia normocítica, normocrómica. Y aquí la vamos a diferenciar en dos, en la que no son hemolíticas y la que sí son hemolíticas. Y la que son hemolíticas, si la hemolítica ocurre dentro de los vasos sanguíneos, porque están chocando los vasos sanguíneos con alguna otra cosa lo está destruyendo, esa es la extrínsecas. Y la intrínseca es cuando los eritrocitos tienen el problema ellos, que se destruyen ellos mismos. Vamos con la no hemolítica. Una diferenciación también de la no hemolítica con lo de los reticulocitos. ¿Por qué? Cuando hemólisis, la hemólisis ocurre en un momento y tú tienes que responder así raro, sí, rápido. Sin embargo, si no hemolítica, no tienes necesariamente que hacerlo. Entonces, pero también hay un indicador periférico de que hemólisis. ¿Recuerdan cómo se llaman los fragmentos celulares que uno ve en el extendido periférico? Para decir, mira, hay hemólisis aquí. ¿Lo recuerdan o no? No, Entonces, repásenlo, eso está ahí atrás, son los histocitos o Helmet cell. Está ahí atrás, un par de páginas para atrás. Pero es importante eso, pues ya con eso tú lo identificas. Entonces, por si no tienen el retículo, el índice de reticulocito. La anemia por pérdida de hierro, los sangrados, al principio son normocíticas normocrómicas. Eso es importante que lo tomen en consideración. Anemia de enfermedad crónica, ya lo vimos. Anemia plástica, tiene sentido, ¿verdad? Porque no es que hay hemólisis, el problema aquí es que en la médula no hay progenitores. Chronic kidney disease, porque en los riñones que se produce la eritropoyetina. Y acute blood loss, un accidente de tránsito, una varices esofágica, algo que bote mucha sangre. Esas son las causas. No tenemos que hablar de ninguna de esas, porque vamos a hablar más adelante de chronic kidney disease, aplasia sabemos lo que es, pero lo vamos a ver más adelante desarrollado por una patología. Pero fíjense que ahí el problema no es que se te están destruyendo los eritrocitos, el problema es o que no hay hierro, o que no hay hierro porque está almacenado, tú tienes una enfermedad de anemia, una enfermedad crónica. Recuerden, estas dos se pueden presentar al inicio como normo, ¿verdad? Normocítica, normocrómica, pero con el tiempo van a pasar a formar microcítica hipocrómica.
Ahora, ¿cuáles son las que exclusivamente son de aquí? La no hemolítica, con un valor normal, las con anemia plástica, enfermedad renal y pérdida de sangre. De esa, la más común, la pérdida de sangre. Bien, o sea, que una gente que encuentre sangrando, si tú le coges sangre después y le haces un hemograma, te va a salir con una normonorma. Eso es lo más común. O sea, no se dejen confundir por las dos primeras días arriba, porque recuerden que eso es transitorio. Esta aplasia, enfermedad renal crónica y eso, y la pérdida de sangre aguda, eso es la más común. Ahora vamos a las que se están destruyendo, que son las que el problema lo tienen los eritrocitos. Ahí vamos a ver problema de la membrana, que ya vimos la esferocitosis hereditaria. Vamos a ver estas dos. Defecto de enzimas, principalmente la enzima que tienen que ver con la glucólisis, glucosa, sulfato, hidrogenasa y piruvatoquinasa, y la hemoglobinopatía. Y las extrínsecas, las patologías autoinmunes que destruyen los glóbulos rojos, vamos a una cuanta ahí. La microangiopática, es cuando los vasos sanguíneos chiquitos se cierran, como la vasculitis, principalmente la de vasos sanguíneos, que vimos, la Wegener, toda esa gente. La macroangiopatía y la vasculitis de vasos grandes, como, qué sé yo, Takayasu, Takotsubo, células gigantes, Kawasaki. Y por infecciones dentro de los eritrocitos. Bien, por ejemplo, qué sé yo, la malaria o enfermedades virales, que normalmente destruyen todas las células dentro, aunque no entran mucho los eritrocitos, pero bueno. Entonces ahí vamos. ¿Qué debemos saber nosotros de esto? Bien, la hemólisis ocurre y las enzimas que tienen dentro los eritrocitos, así mismo como otras células que vimos con el factor von Willebrand, todas esas cosas, la plaqueta y eso. Esto tiene algo adentro que se llama lactato deshidrogenasa. Si nosotros vemos mucho lactato deshidrogenasa, es porque hay hemólisis, porque es adentro de los eritrocitos que está el lactato deshidrogenasa. O sea, que no solamente viendo los germes los chistocitos, también podemos ver si tenemos el lactato deshidrogenasa. Es un análisis muy común que uno lo manda a hacer, LDH. ¿Bien? Si nosotros tenemos hemólisis, vamos a tener aumento de la bilirrubina, porque recuerden que si tenemos hemólisis vamos a destruir eso. Vamos a tener pigmento Gallstone y vamos a tener urobilinógeno en orina aumentado. Cuando hacemos el análisis de orina. Bien. Intravascular. Intravascular. Voy a tener otro marcador aquí. Fíjense aquí. Cuando nosotros destruimos un red blood cell, hay una molécula que se llama aptoglobina. Bien, la aptoglobina básicamente nos va a servir como medidor de saber si yo tengo una hemólisis intra o extra. Si es intra, la aptoglobina va a estar bajita. Y si es extravascular, va a estar elevada. Bien, eso nos va a ayudar a diferenciar. Intravascular quiere decir los vasos sanguíneos, extravascular quiere decir los órganos hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso. A eso es lo que se refiere. Si es una vasculitis intravascular, ¿verdad? O si es una enfermedad autoinmune, allá necesariamente en los órganos linfopoyéticos, el vaso, el hígado también, pero bueno. Entonces, esto es lo que me lo va a diferenciar, la aptoglobina. Vamos a tener chistocitos, ¿verdad? Porque lo estamos destruyendo. ¿Qué características vamos a tener? Hemoglobinuria, hemoglobina en orina, hemosideриnuria, también hemosiderina, y urobilinógeno. Todo eso lo vamos a eliminar. Podemos también ver esto en hemólisis mecánica, no solamente por válvula prostética, sino también una gente en un maratón. Y en otras patologías que parocistis, etc. Vamos a ver eso, que son eso, más adelante. La extravascular, aquí entonces dentro de los órganos linfopoyéticos, el vaso, por ejemplo.
Como en el vaso, vamos a encontrar esplenomegalia. Esferocito en la periférica, en el smear periférico. Si, ¿a qué me refiero en el extendido periférico? Bueno, porque si está haciendo intravascular hemolisis es porque los eritrocitos tienen algo, o un problema estructural, ya sea lipocitosis, eritrocitosis, que es más común. Por eso es que lo vamos a encontrar en periferia, porque es a eso que le está haciendo la hemólisis. Vamos a encontrar también los chistocitos, ¿verdad? Igual hemoglobinuria, hemocianuria y urobilinógeno. O sea, que no tomen como referencia eso, simplemente en el vaso. Bueno, va a estar crecido el vaso. Dentro de los vasos sanguíneos, bueno, yo voy a tener pila de chistosito entonces. ¿Por qué no voy a tener chistosito cuando en el vaso? Bueno, porque eso mismo lo degradan los macrófagos ahí mismo. Vamos entonces a las no hemolíticas. Anemia de enfermedad crónica. Ya eso básicamente lo hemos mencionado, pero vamos a agregarle un par de cositas más aquí. Uno de los mediadores es la interleucina 6. La interleucina 6 hace básicamente una función parecida a la 1. Recuerden de inmuno, la 1, la fiebre, la 2 de las células T, digo la 1, la fiebre, ¿verdad? La célula T, la 2, la célula, la interleucina 3, el bone marrow, la interleucina 4, el class switching para IgE, la interleucina 5 para IgA, y la interleucina 6 proinflamatorio. La interleucina 1, 6, el factor necrosis tumoral alfa producen fiebre también, pero principalmente la 1, pero la 6 hace algo parecido. Es uno de los mediadores, un mediador inflamatorio básicamente. Va a aumentar la hepcidina. Bien. Que lo que va a hacer la hepcidina, es importante ese marcador, ahí lo dice, pero básicamente se une a la ferroportina en la mucosa intestinal y los macrófagos, inhibiendo el transporte de hierro, o sea que bloquea la absorción a nivel gastrointestinal. ¿Con qué está asociada? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que causan anemia? Enfermedades crónicas, enfermedades, infecciones crónicas. ¿Cuáles infecciones crónicas ustedes conocen? Tuberculosis pudiera ser uno, ¿verdad? Que la gente puede durar mucho tiempo con eso. Neoplasia, un tumor, enfermedad renal crónica, lo dice ahí, enfermedad autoinmune, ahí está lupus, artritis reumatoide, pero hay muchísimas enfermedades, o sea, no solamente eso. ¿Quién fue Juan? ¿Tú quieres decir algo? Él escribió algo en el chat. O sea, no sé qué, en qué contexto. Methicillin, Mersa de Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. No, no lleva la E uno se la pone, pero EMRSA, pero sí. Bueno, no necesariamente, porque esas infecciones no tienen que ser crónicas nada más, pero no nos vamos a poner exclusivo con una bacteria, cualquier infección de cualquier bacteria. Vamos a seguir. Ok. Ya vimos esto, ¿verdad? Como son los valores ahí, como, ¿verdad? Normocítica, pero podemos ver que puede irse a microcítica. Y le podemos dar esto. Eritropoyetina, si tú tienes enfermedad renal crónica, porque no la estás produciendo, entonces la das. Anemia plástica, como le dije, lo íbamos a ver desde el punto de vista de una patología. Eso debería estar lleno de células, mire, está lleno de grasa. Así se ve, véanlo en la página de Utah también. Aquí es un problema que puede venir de nacimiento, como vimos la anemia de Fanconi, ¿verdad? Pero también puede ser una destrucción, ya sea por radiación, ya sea por infección, síndrome mieloproliferativo, que va a crecer solamente una sola de esas células, pero va a mover todas las otras.
o también una exacerbación de una predisposición ya por tener una enfermedad hemolítica, una sobreinfección, por ejemplo, con un virus, con el parvovirus B19, pero no solamente ese, ¿verdad? También está el virus de Epstein-Barr, también está la HIV y la hepatitis. O sea que póngalo ahí. La radiación tiene sentido, ¿verdad? Principalmente porque las células más afectadas por la radiación son las células más metabólicamente activas y las células de la médula están muy metabólicamente activas porque están haciendo pileta, eritrocitos, neutrófilos, plaquetas, todo eso. Ya hablamos de la anemia de Fanconi, ¿verdad? Como le dije, todos los niños con anemia van a tener problemas en el desarrollo. Podemos ver esto. No es específico de eso, mancha café con leche, pero sí de la anemia de Fanconi y esto, el problema de las 3 falanges en el dedo pulgar. Puede ser también de etiología idiopática, después de una hepatitis aguda. Puede ser ocasionada por drogas, principalmente lo que son antimetabolitos, porque te está diciendo lo que es, pero otras, el clonanfenicol, el benceno, agente alquilante, que vamos a ver eso estamos viendo el punto de vista de tratamiento de los cánceres. Y recuerdan cuál era, no era una falla hepática, para utilizar un anestésico. Como el problema es la médula, no se va a poder hacer célula nueva, por eso los reticulocitos van a estar bajitos. Y para tratar de compensar, si la gente no tiene falla renal, claro está, voy a tener un aumento de la eritropoyetina sin respuesta de la médula. Eso es lo que me está diciendo eso. Si la eritropoyetina está elevada, la médula debería estar respondiendo. Este tipo de agente, lo que tiene pancitopenia, o sea, todo el mundo, anemia va a tener, ¿verdad? La característica de anemia, una gente que duerme mucho, que se cansa, que no puede hacer la actividad con la misma energía, que va a tener esas mucosas pálidas. Pero a eso también le vamos a agregar leucopenia, o sea, aumento de las infecciones, pero también trombocitopenia, problema con la activación plaquetaria y la coagulación. Bien. Pueden estar normales, las células que hay, pero en la periferia, ¿verdad? Pero va a tener poca en la médula. Eso lo hacemos con una punción medular. Sacamos una biopsia al estentito y vemos eso. Síntomas, como le dije, eso. Aquí lo que tiene que ver con las plaquetas, púrpura, mucosal bleeding, porque ahí ya tenemos que ver con la parte de la coagulación, petequia, infecciones por la parte de la leucopenia. Tratamiento, quitarle lo que se lo causó. Si autoinmune, se inmunosuprime. Si el problema es que viene esa aplasia porque no la produce de manera normal por una mutación, se le puede hacer transferencia, transfusiones. O si es que está hipoplásico nada más, que no es aplasia, se puede estimular con granuloside, monocyte colony stimulating factor, factor estimulante de la colonia granulocítica, macrófago, pero básicamente línea mieloide, eritroide, whatever. Aquí entonces vamos a la que son, esas eran las extrínsecas, que estas son las intrínsecas. El problema aquí lo tienen los eritrocitos. Ya te lo hemos mencionado, pero vamos a agregarle un par de cositas más. Eferocitosis hereditaria. Esta, el extendido ya lo vimos, son glóbulos rojos chiquitos, que el central palo lo perdieron, pero ¿qué otra cosa? Autosómica dominante, importante eso. ¿Cuáles son las proteínas que están dañadas? Son estas que le van a preguntar. Los glóbulos rojos son así, y eso lo sabemos. Y hay una prueba que se hace, que es hidratándola, a ver si soporta la hidratación. Si no soporta la hidratación es porque son frágiles, porque tienen muy poco espacio, porque son pequeños. Como tú intentas llenar una vejiga chiquita, quizás explote. A tú intentas llenar una grande. A este tipo de prueba se le llama prueba osmótica de fragilidad. Se le pone una solución hipotónica. Ustedes saben que si hipotónica el agua se va a mover donde hay más agua, donde hay menos, y donde hay más agua afuera. Se va a mover para allá y lo va a romper. Esa es la prueba que se hace. Tratamiento para que esa gente no haga anemia, esplenetomía. ¿Por qué? Porque todo eritrocito con eferocitosis que pase por ahí, los macrófagos lo van a fagocitar. Como le dije, se puede afectar, ¿verdad? Por parvovirus, porque todas las
Si tú tienes problemas de los glóbulos rojos, por lo que sea, y tapa los virus, puede causar una crisis aplásica. Esto, paroxística nocturna hemoglobinuria, que no es paroxística ni nocturna nada más, pero sí hemoglobinuria. ¿Qué es lo importante? Saberse aquí qué es lo que está deficiente. Aquí están deficientes dos cluster of differentiation, diacilglicerol, pero el cluster differentiation es el CD, 59 y 55. Apréndanselo ahí. Vamos a ver qué es esto. Hay una mutación que causa hemólisis intravascular, especialmente en la noche, aunque no necesariamente, ¿verdad? Tiene, no recuerdo de qué esta mutación, perdón. ¿Qué es lo que tiene alterado? Esto que está aquí. ¿Qué es lo que hacen esas dos cosas? Decay acceleration factor, ¿verdad? Está dañado. Decay acceleration factor, el factor de decaimiento acelerado, y el membrane inhibitor reactive lysis. Hay un proceso del punto de vista de la vida celular en que expone receptores en su membrana para ser destruida, ya cuando la célula cumple su función o tiene la edad. Pero esta gente, esta célula, este eritrocito de corpúsculo celular, no tiene ese inhibidor en la membrana y por tanto, cuando vienen a destruirlo, como no tiene el inhibidor en la membrana, lo destruyen. ¿Quién lo destruye? El complemento. Complemento en inmuno, lo vieron ahí. Entonces, vamos a ver qué es el test de COM, básicamente, que es el que me da el 3 intravascular de extravascular, por eso te lo va a tener negativo. Vamos a poner pancitopenia, podemos tener trombosis venosa, ¿verdad? Porque vamos a tener destrucción de glóbulos rojos, también de las mismas plaquetas. Está asociado con el síndrome de Buchiari, si se acuerdan. Orina hacia la mañana. Está asociado también con anemia plástica y leucemia. Laboratorio no va a tener esos dos, le dije que apréndanse eso en la citometría de flujo. Tratamiento, esto. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Controlar el complemento. Bueno, uno de los metabolitos del complemento. O sea, si tú tienes una mutación, tú no puedes tratar la mutación, tú puedes, el mecanismo que está destruyendo la célula, tú básicamente lo estás inhibiendo. En el primer caso, la eferocitosis, quitamos el hígado, en este caso, entonces activamos el complemento. Aquí ya son deficiencias de enzimas, dos que tienen que ver con la glucólisis, está ligada al X, afecta más a los hombres, ¿verdad? Pues nada más tenemos una X, no tenemos otra para defendernos. Y esta autosómica recesiva. Desde el punto de vista bioquímica, el NADH va a estar bajito, porque no se va a poder metabolizar NADPH, porque no llega ahí la reacción de la glucólisis. Y vamos a hacer los RBC susceptibles más al heterocidativo. Una gente que tenga eso no puede utilizar sulfadrox. ¿Cuáles son las sulfadrox? La mayoría de ellas se encuentran utilizadas a nivel renal, principalmente los diuréticos, pero también la sulfa, ¿verdad? Sulfametosazol que se utiliza con trimetropin sulfa. Los antimalarial, ¿se acuerdan de malaria? Y Fabavips. Consumen eso y hacen hemólisis. Porque esto, la sulfa, los antimalarial y el Fabavips, causan estrés oxidativo. Esta patología causa extravascular e intravascular hemólisis. Esto es importante porque tenemos la hepcidina, la podemos tener alterada, pero también los chistocitos pueden estar presentes o no. ¿Qué causa? Back pain, hemoglobinuria, después de un estrés oxidativo. ¿Cuál es el estrés oxidativo? Esta que están aquí, sulfadro, antimalaria, enfadabins o enfermarse de cualquier cosa. O también consumir mucho acetaminofén, por ejemplo, un tipo de estrés oxidativo. Hayes Body, recuerden, Pills, una nemotecnia, se acuerden de eso. Pirobatoquinasa, abajo, recuerden ahí casi llegando, si tuviera la mitocondria, pero no tiene. Va a tener poco ATP. Recuerden que la glucólisis se hace en un par de ATP, como 4 o 3, qué sé yo. RBC rígido. Nada más lo mencionan aquí, la esferocitosis hereditaria, que son rígidos.
Vamos a ver esto. Aumento de 2,3 bifosfogliterato, que eso me va a disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Vamos a ver cómo estamos viendo respiratorio. ¿A qué me refiero específicamente con eso? ¿Cuáles son los factores, aparte de la acumulación de ese metabolito, cómo afecta la acidez, cómo afecta la temperatura, a la eh, afinidad del oxígeno por la hemoglobina? En los niños de una vez, anemia hemolítica, que vamos a ver aquí, blood smear, show, burn cells, que vimos que son esas que parecen como si la aplastaran, que también ocurre en enfermedad hepática, no es característica nomás de esta. Dame un momentito, vamos a un de agua. Vayan pensando si tienen alguna pregunta. Entonces, sigamos. Falta. Ay, espérense. Ok. Entonces, este tema ustedes saben que se lo van a preguntar mucho. Aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Cuáles son las cadenas de la hemoglobina? Que ya sabemos. Bien. Y aquí no es si van a estar creadas o no. Aquí sí va a estar creada la cadena de globina beta. El problema es que va a estar creada con un aminoácido que tiene una propiedad eléctrica diferente. Si ustedes se repasan la parte de un aminoácido en bioquímica, van a dar cuenta que están de que los polares, no los polares, los que tienen carga, los que no tienen carga. El punto
estructural, ustedes saben ese principio eléctrico, que las cosas con carga eléctrica diferente se atraen, con carga igual y se repelen. Bueno, o las cosas que no tienen carga, por ejemplo. Pero imaginémonos entonces que, por ejemplo, que uno de esos aminoácidos, a nosotros no va a interesar aprendernos los nombres porque se lo van a preguntar, ¿verdad? Uno de ellos tiene una carga eléctrica y el otro no. Y cuando ellos forman parte de la molécula de globina beta, se comporta de manera normal, pero cuando lo cambiamos por otro, cuando las condiciones son favorables, cambia estructuralmente por esa interacción eléctrica con el medio. Porque recuerden que desde el punto de vista eléctrico, cuando yo hablo que un lugar se encuentra muy ácido, tiene muchos hidrogeniones y los hidrogeniones tienen carga eléctrica positiva. Y si esa carga eléctrica, por ejemplo, interactúa con otra cosa, carga eléctrica positiva, se van a repeler, pero si interactúa con alguna carga eléctrica diferente, se van a atraer. Bien, entonces básicamente es eso. Es un cambio desde el punto de vista de las interacciones eléctricas, ocurre por una sustitución de un aminoácido. ¿Cuál aminoácido? Ácido glutámico por valina. Vamos a ver otra patología. Por ejemplo, aquí vamos a ver. El que normalmente está es el ácido glutámico. El ácido glutámico se puede cambiar o por valina en el sickle cell disease o por lisina en hemoglobina C. Vamos a llegar ahí. Ácido glutámico normal por valina. Eso altera la parte hidrofóbica de la cadena hemoglobina y causa agregación. Que eso va a causar entonces un tipo de hemólisis extravascular, porque son células que no pueden atravesar los vasos sanguíneos, no son flexibles, no pueden doblar bien. O sea, extravascular sería en el vaso y en el hígado. Intravascular, entonces, por lo que le dije anteriormente. Oxígeno bajito, la altitud que tiene oxígeno bajito, la acidosis, aumentan el cicling, o sea, que se pongan falciformes. Así. Entonces, ¿qué cosa me disminuyen el oxígeno? La hipoxemia, un ataque de asma, una neumonía, cualquier patología obstructiva o hasta restrictiva, cualquier patología que tenga que ver con la cantidad de oxígeno. O una gente que vaya a una ciudad que esté muy alta, o la acidosis, la gente cuando se enferma desde el punto de vista sanguíneo puede ser acidosis porque es un tipo de mecanismo de protección también. Se ponen así y obstruyen y causan enfermedad vasoclusiva. ¿Qué es enfermedad vasoclusiva? Nosotros vamos a ver que van a tapar los vasos sanguíneos, creando obstrucción y creando entonces una sintomatología isquémica, un dolor. Por eso muchas veces se llaman crisis tromboálgicas también. Los niños igual, por la misma razón, a los primeros 6 meses no tienen nada porque la fetal y la S está normal. Este tipo de alteración es un factor protector, lo que son heterocigotos, no los homocigotos. Tienen resistencia a la malaria, pero básicamente como los eritrocitos tienen una vida media más corta, el plasmodium no puede hacer su ciclo completo y desarrollarse. Entonces, como no puede desarrollarse, bueno, eso es factor protector. La gente se muere más rápido de malaria que de falsemia, para ponérselo así. La malaria te da una vez y te muere, la falsemia, imagínate. Ya sabemos cómo se ve eso, ¿verdad? Podemos también hacer hemólisis extramedular con el Crew Cut on School X-Ray. Búsquenlo. Igual que las talasemia, sí. Complicaciones, si se afectan con el parvovirus B19, crisis aplásica, autoplenetomía, por ejemplo, todos los infartos que ocurren pueden ir dañando el vaso y la gente a los 20, 23 años, 25 ya no tiene vaso. Después entonces se encuentra susceptible para bacterias con cápsulas, como cuáles, como la salmonela, para causar, bueno, no necesariamente el mejor ejemplo, pero bueno, salmonela en otomielitis, pero principalmente por neumonía y meningitis. La principal causa de muerte de los pacientes con falsemia son infecciones, principalmente neumonía. Crisis vasoclusiva, como le dije, priapismo, acute chest syndrome, todos los lugares. Bien. Entonces, como le dije, new pulmonary infiltrant chest rate como causa de death, o sea, eso es neumonía.
necrosis avascular. Esto ocurre principalmente en los fémures de las personas, principalmente la cabeza del fémur, la persona con sickle cell disease. Y como hace trombo, ¿verdad? Stroke. Uno lo tiene como que, pero sí, es común que pueda causar. Lo que pasa es que la gente casi siempre se muere antes de llegar a tener un riesgo arteriosclerótico normal por tener 50 años, ¿verdad? Y aparte de eso también tener este factor de riesgo que es protrombótico, pero casi siempre es neumonía, esas cosas. Daryl, y si entonces le quitamos el vaso, esa gente se va a morir, no, se le puede poner vacuna. Hay vacuna para la neumonía y también tú, esa es la principal, esa es la más importante, porque para que te den meningitis, tienes que exponerte necesariamente, ¿verdad? Lugares de hacinamiento y esas cosas. Puede afectar también al riñón y causar necrosis papilar, es una patología que vamos a ver allá. Por tanto, dañar el riñón, por tanto, la disminución de eritropoyetina, por tanto, la producción de oxígeno. Y tenemos maturia. Que vamos a ver la electroforesis. Disminución de la A, que era normal, con alfa y beta, que era normal. Aumento de la fetal y aumento de la hemoglobina F. Eso. Hemoglobina S, recuerden que es la que tiene la sustitución de ácido glutámico vulvalina. Tratamiento, hidroxiuria. No se sabe cuál es el mecanismo de acción, pero la hidroxiuria aumenta la hemoglobina fetal. Hidratación, porque vimos que lo principal es la deshidratación. Pues como se deshidratan y se ponen así. Cosas que lo deshidratan, como le dije, agréguele también cambio de pH. Tú puedes regular el pH. Si una gente tiene una acidosis metabólica, está ácido, tú puedes controlar la acidosis metabólica. Por ejemplo, un paciente diabético con una cetoacidosis diabética puede entonces hacer cycling de estas, de los eritrocitos. Pero, hidroxiuria, hidratación y dolor. Casi siempre estos pacientes no responden a los AINE, hay que darle opioides una vez. La hemoglobina C, lisina, por ácido glutámico, bien, igual. Es lo mismo, desde el punto de vista que estamos estudiando aminoácidos, pero la clínica es un chingo menos severa. Claro, esto aquí, ellos sí tienen su patología, lo que afecta mucho, pero para ustedes, como esto, un aminoácido cambiamos, se llama diferente ella. Esto es lo característico. Los cristales dentro, que esto no lo hacen, porque esta se precipita aún más creando cristales. Y target cells. Ya le agregamos otro target cell. Vimos los target cells aquí y lo vimos la talasemia. Ok. Como su nombre lo dice, estas son las estringes, que estas solo ocurren en el vaso, ¿verdad? O en el hígado, whatever. Autoinmune hemolítica anemia. El nombre te está diciendo lo que es. Aquí vamos al concepto de la prueba de Combs. En este caso, sí va a ser positiva, porque es autoinmune, ¿verdad? Vamos a ver microangiopathic hemolítica anemia caliente. Ellos le hablan a eso, a un tipo de proteína, básicamente, que normalmente ocurre cuando hay calor, ¿verdad? Fiebre, para ponerlo en el contexto, enfermedad autoinmune, algo inflamatorio. Y aquí lo primero que vamos a tener es IgG. Como le dije, está asociado a inflamatorias como el lupus, chronic lymphocytic leukemia y algunas drogas como los beta-lactámicos y el metildopa. Metildopa, ustedes saben, con antihipertensivo que se utiliza, y los beta-lactámicos, ustedes saben que son antibióticos. One is good, para que se acuerden que hay IgG. Y la cool, que aquí es cuando hay frío, principalmente se precipitan. Esta es la IgM y el complemento. Destruyen a los eritrocitos cuando la gente se expone al frío. Aquí vamos a tener un dolor isquémico, como si fuera esta patología la que causa el fenómeno de Raynaud, que va a tener dedo doloroso con descoloración. Le voy a poner azul.
Se puede ver en crolinfocitoleuquimia, se puede ver en mycoplasma pneumoniae infection y la mononucleosis. Piense que aquella no está relacionada con infecciones, está relacionada más con enfermedades inmunológicas, como el lupus hace IgG porque es específico y destruye la vaina de mielina y todo eso, whatever, lo destruye los nervios, lo que haga, los vasos sanguíneos. Es una inmunoglobulina IgG. Sin embargo, IgM normalmente es inespecífica, la que comienza con una infección, así más o menos se acuerdan. Por lo menos es la forma que yo utilizo para que sabe cuál es IgG y IgM. No lo preguntan mucho esto, pero es fácil. Simplemente tienen que acordarse esas cositas. Vamos a ver ferocitos. Por los ferocitos lo destruyen de la periferia. Y agglutinate RBC, fenómeno de Rayleigh formation, ahí todo esto agrupado. La caliente, ¿con qué la vamos a tomar? Con inmunomodulador y esteroide. La fría es por el frío, sin frío y rituximab. Fíjense que el rituximab se utiliza en ambas, no tienen que aprenderse eso, entonces. Apréndanse que una evitando el calor, el frío que diga, la fría, y la caliente, como tiene que ver con enfermedad autoinmune, le damos esteroide o le quitamos el vaso. Drug induced hemolytic anemia. El nombre también te lo dice. Ahora, ¿cuáles son las drogas que causan anemia hemolítica? Cuando un paciente tiene una anemia hemolítica, hay que ver qué fármaco está tomando. No te van a decir está tomando este fármaco, no te van a decir, mira, él estaba en el médico hace tanto y le indicaron un medicamento o está siendo tratado. No te van a decir el fármaco es tal, sino más o menos tienes que deducirlo. ¿Cuáles son esos? ¿Verdad? Casi siempre es porque hay los receptores se pegan al eritrocito, o sea, en los receptores del eritrocito se pega el fármaco y nuestro sistema inmune reconoce ese fármaco como si fuera algo extraño y va y destruye eso, incluyendo los eritrocitos. ¿Cuáles son esos fármacos? Antibióticos, principalmente penicilina, la gente que es alérgica a la penicilina. La gente que es alérgica a la penicilina puede ser reacción alérgica cruzada con la cefalosporina. La gente que es alérgica a los AINES, los pacientes que están en inmunoterapia y quimioterapia, pero quédense con penicilina, cefalosporina y AINE, o si la gente tiene otra, por ejemplo, la misma heparina, causa como efecto adverso. Como termino la parte de fármaco, vamos a verlo ahí. Miren este truco, el ferocito dice anemia hemolítica. Baicel por estrés oxidativo y ambas causan íntriga extravascular hemólisis. Microangiopatía hemolítica anemia, también el nombre te lo dice, lo que es, ¿verdad? Vasos sanguíneos chiquitos, la célula, los eritrocitos pasan por ahí y se rompen. ¿En cuál patología vamos a ver eso? En coagulación intravascular diseminada, que la vamos a ver más adelante, en trombocitopenia trombótica pulpa y el síndrome hemolítico urémico, que como le dije, es la misma vaina, lo único que uno tiene es urea aumentada y eso, lupus y el síndrome de Hellman. Vamos a ver. Y en emergencia hipertensiva, chistosito, ya sabemos lo que es. Macroangiopática hemolítica anemia, igual, válvulas, estenosis, todo eso. Chistosito igual, porque lo estamos destruyendo pasando por los vasos sanguíneos. Hemolítica anemia de la infección. Destrucción, porque adentro de ello hay eso. Malaria y babesia, recuerden que tiene que ver con la babesiosis, que el vector del tic, de la enfermedad de Lyme, lo mismo. Aprendan de esos números, porque van hasta ahí. Si ustedes no los revisan, se lo saben, ya se ahorran ese tiempo. Cuando ustedes vean el hemograma, neutropenia. Ok. El control absoluto, el control absoluto, ahí, 1500 hacia abajo, y infecciones severas por debajo de 500. ¿En qué condiciones se ve eso? En sepsis se ven bajitos, posinfecciones, drogas, principalmente quimioterapia. Recuerden que estas células se dividen mucho, van a ser afectadas por la quimioterapia. Anemia plástica, y estamos dañando donde se produce. Lupus, radiación y congénito. Pero esto de aquí. Si anemia plástica no van a estar ellos solos. Ahora, si ellos solos, puede ser sepsis por infección o alguna droga. Principalmente las que causan agranulocitosis. Hay drogas específicas, como por ejemplo, como vimos cuando estábamos viendo los fármacos del sistema nervioso central.
Linfopenia, aquí solo linfocitos, menor a 3.500. Y el niño, digo, a 1.500 y el niño a 3.000. HIV, este lo sabemos. Síndrome de George, porque no tiene timo, lo vi en bioquímica. ¿Cómo se llama esto? No recuerdo. Como síndrome inflamatorio, no recuerdo esa sigla. La buscamos luego. Lupus, esteroides, porque son inmunomoduladores. Radiación, sepsis, postoperativo. Esto de aquí, es lo que más nos interesa. Eosinopenia, este por abajo. Síndrome de Cushing y uso de esteroides. Mira, aquí habla de los glucocorticoides y relación con la neutrofilia y la eosinofilia. Ok. Está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes, porque como le dije, no me siento tan bien y esto que viene es un poquito complejo, porque hay que aprender a recordar estas enzimas y esto, entonces devolvernos de nuevo para los hallazgos y todas esas cosas. Y después desarrollarlo aquí cada una de esas. Ya después de esta cosa vamos rápido ahí, porque ustedes ya han visto eso. O sea, ya la hemos tratado nada más simplemente aquí agregándole el PT, el bleeding time, todas esas cosas. Así que nada, jóvenes. Pasen buen resto de la noche. Igual, Darren, te mejores. Gracias. Igual.